Bienvenidos al canal. Si eres un fanático de Plantas vs Zombies Héroes, este video es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en el frustrante juego. En esta ocasión, destacaremos las plantas que quizás desearías no tener en tu equipo. Cabe recalcar que veremos de por sí a plantas con habilidades, plantas sin habilidades, o solo un subidón de estadísticas, no estarán aquí. Así es, presentamos el top de las peores plantas en Plants vs Zombies Héroes, desde aquellas con habilidades decepcionantes hasta las que parecen más una carga que una ayuda en las batallas. Vamos a explorar qué las hace tan poco efectivas. Prepara tus fertilizantes y tus estrategias, porque esto será una aventura decepcionante e informativo. Comencemos. Puesto número 20 se lo lleva Semilla, cuesta 2, es de la clase Kabum con un punto de salud y su habilidad consiste en que, al comienzo del turno se transforma en una planta aleatoria de coste 6 o menos. Al poder transformarse en cosas fuertes hasta en una papasaurio o un cerebrátano. Sin embargo, ¿saben lo que significa aleatorio, cierto? Ya que la semilla se puede transformar en una buena cantidad de cosas malas e inútiles, tanto como plantas, sin habilidades, hasta se puede transformar en ella misma, tanto así que ni siquiera llegas a comprender su utilidad o sinergia, sin mencionar que es muy fácil de destruir en el turno 2. Ya he mencionado lo poco de bueno que tiene esta planta, que se puede transformar en cosas fuertes, pero servir para aquellos que les gusta jugar a la suerte. En el puesto número 19 se lo lleva Cornucopia, cuesta 10, cuenta con 6 puntos de vida y 6 puntos de ataque, es de la clase Solar y su habilidad consiste crea plantas aleatorias en las demás líneas. A inicio su habilidad suena bien, déjenme decirles por qué puse esta carta en este top. Primero, como saben, es al azar, lo que significa que no te garantiza siempre algo bueno, debido a que existen más de 200 plantas en el juego y de esas 200, lo más probable es que no te dé algo bueno, pues bien hasta incluso puede crearte un piña clon. Es decir que si al menos crea uno de estos, no importa si creo una pitaya de materia oscura, se transformará en una piña clon, o si no en una planta sin habilidades. Su coste excesivo cuesta 10, es la segunda carta más cara del juego, aparte que darte cartas malas casi siempre. Lo bueno que puedo decir es que si llega a servirte si es conjurada por Capitán Pepino, y al final del juego suele estar complicado si no tienes alguna carta. Eso depende de la suerte de cada uno. En el puesto número 18 se lo lleva Velocirrábano Cazador, cuesta 3, cuenta con un punto de ataque y 3 de vida, es de la clase Kabum y su habilidad consiste. Al entrar en juego crea un Velocirrábano Cazador con equipo en su línea. Bueno, la verdad no pensaba poner esta carta en este top, pero viendo que no es la gran cosa, sí sé que obtiene un punto de fuerza por su Dinolgido. Sin embargo, su principal problema es que no siempre llega a ser la gran cosa en la partida. Son fáciles de remover con un herbicida, bailarín de línea, o los pueden debilitar poco a poco, ya que solo aumenta su ataque y no su vida, por lo tanto no es capaz de aguantar demasiado. Ahora tenemos a la tan nostálgica Frustrella, planta que han implementado de una extraña manera, cuenta con 2 puntos de daño, 2 puntos de vida y cuesta 5 soles, perteneciendo a la clase Astuto y a la tribu Fruta Planta. Su habilidad es la de atacar a las 5 líneas, lo malo son sus estadísticas bases. Contando con 2 puntos de daño, es capaz de ser derrotado por un canto rollado, un herbicida o literalmente hacerlo inútil con alguna carta que disminuye su daño, como un mordisquito. Con 2 de vida es capaz de ser derrotado por casi cualquier cosa. Una mejora podría ser aumentar un punto alguna de sus estadísticas, pero por eso mismo está aquí y no más abajo, ya que existen cartas que pueden ayudar a aumentar sus estadísticas para...
Ya estamos en el puesto número 16 y se lo lleva Piñas Clon, cuesta 4 soles, y cuenta con 3 puntos de ataque y salud, es de la clase Kabum y su habilidad es convierte a todas las plantas en piñas clon. Bueno, solo sirve en un mazo muy específico que son las setas porque en otros mazos no llega a encajar debido a su poca sinergia. Otra cosa es una de las razones la cual cornucopia es mala, pero volviendo al punto, piñas clones es muy ineficiente cerca a ser mala, aparte depende mucho de las setas y que haya plantas suficientes en el campo porque si no, no servirá de nada por el hecho de por sí sola no hace caso nada sin mencionar que son fáciles que anular con la extinción un zombies de supernova o rara vez con el campeón amigo. Puesto número 15 se encuentra Bipetidora, cuesta 2, es de la clase gigante y su habilidad es de inflige 1 de daño al héroe planta antes de atacar al héroe zombie. Bueno, quizás algunos se la esperaban en este top porque Bipetidora, a pesar de ser una carta agresiva, su problema es que llega a ser doble filo. Sí, ya sé que puedes darle en contra 4 de daño al héroe zombie, pero su problema es su salud muy baja, solo un punto de salud. Además hay cartas agresivas de su mismo coste como Calacactus o Reina Lavaza Encantada, también es mejor usar a la carilla. No todo es malo, llega a ser una carta agresiva, que sirve más con mordiscocilla. Ahora paramos en el puesto 14 tenemos a Bruja Avellana, contando con 4 soles y 3 puntos de salud, perteneciendo a la clase astuta, su habilidad es de transformar de forma aleatoria a un zombie en una seta desesporada con 1 de salud y ataque. Lo sé, es casi inútil, la única forma de que te sirva es en mazos de equipo de pomelo o beta zanaorina, donde la estrella va a ser vamos nueces, eso si lo llevas planeado o si no con gorro de noche, para convertirlo con piña clon y luego molecol, aunque esa jugada es compleja y pero muy arriesgada. Aparte de eso, podría decirse que te puede salvar al transformar a un zombie potente o con altas estadísticas que te amenace, pero eso es algo que pasa en una de entre 1000 partidas, que en términos generales, esta planta es muy mala. Puesto número 13 se lo lleva Diente del Rey León, cuesta 6, es de la clase Kabum y su habilidad consiste al entrar en juego inflige la cantidad del daño de la mitad de salud del héroe zombie. Bueno, si no entendieron, quiere decir que si el héroe zombie tiene 20 puntos de salud y esta carta entra en juego le hace 10 de daño directo. Suena una habilidad buena, pero en la ejecución fue mala. Porque primero es bastante lenta, sé bien que con destello solar se puede acelerar, pero es un héroe en específico, es uno de los 4 héroes de la clase Kabum. Segundo, mientras menos salud tenga el héroe zombie menos daño le harás y tercero, si hay un gladiador planetario en juego esta carta quedará inútil porque no servirá de casi nada si no te deshaces del gladiador rápido. Eso sí, algo bueno que destacar, tiene ciertos combos con el entorno planeta Venus, atrapamoscas y corazón de alcachofa que sí es muy difícil de hacer pero es efectivo, aún así es una carta mala y bastante difícil de hacer funcionar. Ahora en este mismo puesto tenemos a Florecimiento Sónico, es similar a la Diente del Rey León, en el sentido de hacer daño directo ni bien se juegue, pero con la diferencia de que hace daño con respecto a la cantidad de plantas, ya que su habilidad es esa, hacer 1 de daño por cada planta. Si el Diente del Rey León lo consideran una huevada, pues esta planta es una huevadita, a lo mucho te ayudará a rematar, pero sus estadísticas bases son un chiste, no te recomiendo usarla. En el puesto número 12 se encuentra Planta Carnívora, cuesta 4, es de la clase Solar y su habilidad consiste al entrar en juego destruye a un zombie de 3 de fuerza o menos en su línea. Su habilidad suena buena, lo es sí, pero para su coste y estadísticas no. Lo que quiero decir es que miren bien, cuesta 4 y con ese coste no es nada rentable con lo que hace. Además es opacada por el mola mazo o espora de ojos, una de las mejores cartas, y hasta por el hongo aunque sea más caro. Te puede ayudar dándote un sol extra y tiene un poco más de estadísticas base. Lo bueno que puedo decir es que llega a destruir a la zombie para sol y uno que otro zombie molesto siempre y cuando no le aumente su dalo, pero solo eso y ya.
Número 11 y tenemos a Transfiguración, 4 soles, 4 de daño y 7 de salud, perteneciendo a la clase Kagumi a la tribu Fruta y Hoja. Su habilidad es de transformar una planta en otra planta aleatoria. Cuando sufre daño, puede darte una poderosa pitaya de materia oscura o un nefasto frijolito. Sabemos cómo es el azar en este juego, además de que se transforma a ella misma igual cuando sufre daño. Nunca servirá para un mazo estratégico, salvo si quieres divertirte y ver qué pasa, ya que da mucho que desear. Si al menos su habilidad se mantuviera y luego de transformarse, podía volverla menos mala, pero no lo es. Puesto número 10 y tenemos a Arándano Eléctrico, cuesta 5 soles, cuenta con 0 puntos de daño y 5 de vida y su habilidad es de hacer 6 de daño de forma aleatoria, ya sea al héroe zombie o un esbirro. Bien, 5 soles es mucha inversión, no digo que el daño que hace sea poco, pero que con un canto rodado y ya fue ya, cualquier cosa con letal incluso, si no mal recuerdo también, es que si es destruido, no podrá hacer luego ese daño, así que, bien merecido este puesto, salvo que tu rival se haya gastado todos sus cerebros puede que te ayude, pero no olvidemos que si incluso tienen las 5 filas completas, son en total 6 objetivos aleatorios a los que haría daño, y pues sabemos cómo es la suerte en el juego. Ahora nos encontramos en el puesto número 9 con el truco planta, Guayálaba, cuesta 5 soles, pertenece a la clase Kagumi. Su habilidad es de hacer 2 de daño a los zombies de las líneas de al lado y al zombie de su línea, dejando un entorno de lava, que hace daño a tanto plantas como zombies, el cual es un punto de salud, 2 puntos de daño, es ineficiente, y encima, el único héroe planta que lo saca provecho es Spudau, con combinaciones, como Gravitar Bolo, una planta con blindaje, para que resista. Si quieres hacer daño con un truco mejor lleva a Petacereza, costará un sol más pero es mejor ya que tiene sinergia con la tribu Vaya, además de hacer 4 puntos de daño a cada zombie. Si quieres un entorno de lava pues lleva al Istmo Entorno, cuesta un sol, o si quieres algo mejor está Hierba de Fuego, con un coste de 2 soles siendo un 3, 2. Puesto número 8 se lo lleva Guardián Alabaza, cuesta 5, cuenta con 3 puntos de ataque y 6 de salud, es de la clase Guardián, además con equipo y anfibio. Su habilidad es al entrar en juego rellena todo el indicador de super bloqueo. Su habilidad sí es buena, pero solo en ocasiones muy específicas, y que sean de emergencia, porque gastarte un super bloqueo así de la nada es algo arriesgado, ya que no sabes si lo vas a necesitar. Luego es como si te hubieras gastado un super bloqueo a lo tonto, y es doloroso cuando lo pierde. Además, si ya gastaste todo tu super bloqueo y tienes esta carta que será solo una nuez de coste 5 con 3 puntos de fuerza, ya que lo estarías jugando a secas. Puesto número 7 se encuentra Hierba Lupa, cuesta 3, es de la clase Solar y su habilidad consiste al entrar el juego obtiene un punto de fuerza por cada sol que has obtenido. Bueno, seguramente ya se lo esperaban porque esta carta es mala, si mala no es inútil pero mala sí es XD. Su problema es su salud bastante bajísima, contando con un puntito de salud se mueve hasta por un pelo mal tirado y ni siquiera por sí sola puede hacer algo, ya que siempre fijarán en esta planta y bueno, ya saben, se va a conocer a Dios. Lo único bueno que puedo rescatar es que con Mordiscofida llega a funcionar, ya que tiene 2 ataques extras, pero solo eso y ya. Compartiendo el puesto también tenemos a Z Cabecilla, es un poco similar ya que ambos tienen un punto de vida y aumentan sus ataques dependiendo de ciertos factores. El de Hierba Lupa el sol producido y el de Z Cabecilla es el de la cantidad de plantas dentro del mapa, aumentando más 2 de ataque por cada una de las plantas. El único héroe que puede medianamente sacarle jugo es Capitán Combustible con las cartas de ataque extra, ya que dependerá de cuántas plantas tendremos, debemos de llevar plantas con equipo para así aumentar el ataque. Puesto número 6 es de Junco Eléctrico, cuesta 2 soles, tiene 1 de daño, 2 de vida y cuenta con la habilidad de daño de área 1, ¿por dónde empezar?
Empecemos con su ataque. 1 de ataque es bajo, si fuera 2 y 2 de área sería un poco mejor, ya que un mordisquito, el truco de superpoder de tornillo oxidado, o cualquier truco o zombie que le quite su ataque, lo hará inútil, ya que su daño de área será nulo. Si se le aumenta inclusive a 10, el daño de área será 1, es posible que muera a casi cualquier cosa en el turno 2, es un rellenador de bloqueo, lo pongo en este puesto porque no es tan mala como las que siguen. Puesto número 5 se encuentra Nuez Saludable, cuesta 3, es de la clase Guardián y su habilidad consiste ataca con su salud en vez de su fuerza. Seguramente ya se esperaban esta carta en este top, debido a lo pésima que llega a ser casi siempre su principal problema es su salud bastante regular, solo tiene 4 y con un solo fontanero ya condenas a Nuez Saludable así solo, hará una miseria de daño, además no importa si le aumentas la salud a cada rato, de todas maneras con un canto rodado herbicida fuera de combate, ya acabas con Nuez Saludable fácilmente. Lo único bueno que puedo decir es que a veces llega a ser una condición de victoria, pero solo eso y ya. Puesto número 4 se encuentra Mentado Doble, cuesta 2, es de la clase Gigante y su habilidad es dobla su salud y fuerza al iniciar el turno. Otra vez seguramente ya muchos se esperaban esta carta en el primer puesto, pero créanme que hay cosas peores, su problema es similar a algunas cartas que mencioné en este video. En el turno 2 ya está disponible varios trucos para destruirla, siempre se fijan en ella haciendo que casi nunca llegue a nada por sí sola, no puede, bastante dependiente de muchos trucos. Lo único bueno que puedo decir, hay algunas veces que se puede salir de control, pero eso solo sucede en el 99% de ocasiones. Ya estamos en los 3 puestos, puesto número 3 se lo lleva Chisporroteo, cuesta 5, es de la clase Kabum y la función de este truco es de infligir 5 de daño a un zombie. Este es casi el peor truco del juego, debido a su utilidad muy mediocre. Sé que hacer 5 de daño a un zombie es aceptable, pero para su coste no. Cuesta 5 y no es nada rentable. Quizás te puedes deshacer de una molestia, pero gastando todos tus soles solo para eliminar un zombie así y solo haciéndole daño y no destruyéndolo directamente como lo hacen otros trucos, no es para nada rentable. La verdad, no hay casi nada rescatable sobre esta pésima carta, así que ya sigamos. Puesto número 2 y se lo lleva Sabio Relleno, cuesta 2, es de la clase Solar y su habilidad consiste al entrar en juego y creaste 6 soles roba una carta. Puedo resumir esta carta en una palabra: relleno. Su habilidad sí pudo ser mejor, pero su problema es llevar al turno 6 o crear 6 soles por lo menos para robar una miseria carta. Te puede tocar una carta de tu mazo, pero aún así sigue siendo pésima, bastante malísima. Además, si lo juegas así seco, que será una carta de coste 2 con estadísticas mediocres que ni siquiera servirá para casi nada, no hay nada rescatable. Antes de continuar, aquí traigo unas menciones deshonoríficas, que casi entran en el top, dejaré sus razones del por qué considero que no pudo entrar, aunque algunas se diferenciaron por muy poco. Espiaris. Es un 2,1, cuesta 1 sol, cuenta con el atributo de anfibio y cuenta con la habilidad de ver las lápidas. La habilidad no es la mejor del mundo y solo servirá en mazos de flores o raíces, es decir, servirá con rosa y con pomelo si decides llevarlo en tu mazo o con un mazo de puras raíces, si es que te sale conjurado por el señor del almidón. Nenúfar. Cuesta 1 sol, contando con 1 punto de vida y 0 de daño, cuenta con el atributo de anfibio, su habilidad es que si una planta es, valga la redundancia, plantada encima de él, esa planta se vuelve anfibio, puede morir literalmente con lo que sea, pero si sobrevive puede ayudarte en una que otra jugada, ya que usualmente se usa para poner plantas amenazantes, como un dinosaurio o roble venenoso en la línea de agua, entre otras más. Perro choclo. Es una planta relativamente mala a casi al final del juego, como en el turno 6 en adelante, pero desde que puedas jugarlo temprano, te puede ayudar, ya que tiene el atributo anfibio, cuesta 2 soles y es un 3, 2,
Puede morir con casi cualquier cosa, pero al menos te ayudará en algo. Z solar. Perteneciente a la clase solar, cuesta 2 soles, cuenta con 2 puntos de vida, te genera un sol extra y al final del turno, se transforma en una Z aún más solar, nada que decir, puede morir con muchas cosas, muy pocos puntos de salud, para lo único que sirve es de rampa, para plantas más potentes. Rotinabo. Pues similar a Espiaris, planta raíz, cuenta con 2 puntos de daño y 1 de vida, ataca a las líneas de su lado, sirve más cuando es conjurada por el señor del almidón, o cuando lo llevas a tu mazo pero con alguna carta que aumente sus estadísticas, como fertilizante o aros de cebolla. Lanza sabia. Cuesta 6 soles, cuenta con 5 puntos de daño y 3 de vida, al entrar en juego genera un charco de savia, un entorno tipo ficha con el efecto de que los zombies tienen 3 puntos menos de ataque, es una carta es inestable y todo lo que quieras pero existen por tal y como hemos visto Coco Loco. Cuesta 6 soles, es un 3/4, lo que hace es generar 2 nueces a los lados, y si evoluciona de una nuez, es capaz de dar más 3 de daño a las plantas que no tengan daño, sirve mucho en mazos de nueces, especialmente de caballero nuez, si no se lleva en un mazo de nueces no sirve de nada. Pecanolito. Una nuez que cuenta con 7 puntos de salud y 0 de ataque, cuesta 5 soles y su habilidad es la de que tanto plantas como zombies atacan con su vida, sirve, al igual que Coco Loco, en un mazo de puras nueces, pero a diferencia de Coco Loco, Pecanolito es un poco más versátil, pero la diferencia no es mucha, cabe recalcar que a mí me gusta mucho esta planta. Ahora sí continúo. Ahora puesto número 1 se lo lleva ni más ni menos que globos de agua, cuesta 2, es de la clase solar y la función de este truco consiste un zombie obtiene menos 1 punto de fuerza y salud, y llegaste al turno 6 o creaste al menos 6 soles un zombie obtiene menos 2 puntos de fuerza y salud, en definitiva la peor carta planta de todo el juego, aunque sea truco aún así es la peor carta del bando de las plantas, debido a su habilidad muy pero muy inútil, de verdad muy inútil, apenas elimina a un zombidito pero apenas, a un zombisten le hace cosquillas, la verdad. No quiero seguir hablando de lo inútil de esta carta, así que sin más, esta carta es la peor del bando de las plantas, cerca a ser la peor del juego como peor carta planta globos de agua. Bueno, ya fue todo. Haré la parte de los zombies. Una recomendación, no lleves estas plantas, al menos si quieres jugar de manera no irónica, ya si tu visión es jugar con retos o simplemente pasarla bien, pues inténtalo. ¿Y qué tal? ¿Concuerdan con el topo? ¿Hay algún cambio que harán? Los estaré leyendo su top de peores plantas, de la cantidad que quieran, nos vemos. Ahora aquí yo les dejo una gráfica de cómo quedaría el top actualmente debido a la nueva actualización. Cabe recalcar que algunos puestos han cambiado mientras que la mayoría siguen.